ver si esto reacciona. Bien, se está grabando la sesión. Estimado alumnado de Fabricación Aeroespacial, comenzamos este segundo vídeo continuación de los métodos sencillos para análisis de procesos de conformado por deformación plástica. Situándonos en el programa previsto para las 3 sesiones, ya hemos hecho una revisión del comportamiento plástico de los materiales y hemos propuesto un primer método de análisis en condiciones de deformación homogénea. En la sesión de hoy lo que haremos es establecer los métodos para considerar el rozamiento en estos procesos y terminaremos mediante lo que se conoce como un análisis local de tensiones que nos dará pie a plantear algunos ejercicios prácticos sobre la materia. La primera forma de considerar el rozamiento es la clásica, estudiada en asignaturas previas, incluso desde antes de entrar en la carrera, conocida como rozamiento de tipo Coulomb o también rozamiento débil. Este tipo de rozamiento establece, o el modelo establece, que la fuerza de rozamiento que hay que vencer para que un cuerpo se desplace respecto de una superficie es proporcional a la fuerza que se ejerce en ese cuerpo contra la superficie. Y esta proporcionalidad se establece, se realiza mediante un coeficiente de rozamiento mu, o en ocasiones lo habrán denotado con la letra griega nu. Es importante resaltar que en este rozamiento no importa el área de contacto entre el cuerpo y la superficie. Tienen recogida en la imagen la expresión de la fuerza de rozamiento igual a nu por la fuerza normal y tienen recogido un gráfico representando esa fuerza de rozamiento en función de la fuerza normal. Recuerden de asignaturas como mecánica, el cono de rozamiento y montones de aplicaciones en las que aparece este modelo. Ya les adelanto que el hecho de que se llame rozamiento débil induce a un error. Se llama rozamiento débil porque es válido para cuando las cargas normales, esta fuerza normal, esta F sub n, es relativamente pequeña. Veremos que para grandes fuerzas la predicción que nos hace de fuerza de rozamiento no es precisamente adecuada. Como se ve en el gráfico, la variación de la fuerza de rozamiento respecto de la fuerza normal aplicada es una recta y justo la pendiente de esa recta es el coeficiente del que estamos hablando. La segunda forma que vamos a considerar para establecer el rozamiento en estos procesos es el conocido como rozamiento semiadherente o rozamiento de semiadherencia. En este método de incorporación no hablamos de la fuerza de rozamiento, sino de la tensión de rozamiento. Y lo que se establece es que la tensión de rozamiento en una superficie de contacto entre el sólido que se esté deformando plásticamente y el utillaje es siempre M, que llamaremos factor de rozamiento para no confundirle con el anterior coeficiente de rozamiento, que multiplica en este caso a K mayúscula. K es lo que se conoce como la tensión de fluencia a cortadura del material y siempre se da la relación de que 2 veces esa tensión de fluencia a cortadura es precisamente la tensión de fluencia en deformación plana de nuestro material rígido plástico perfecto. Fíjense que ahora la fuerza que hay que hacer para desplazar el cuerpo respecto de la superficie sí depende del área de contacto. Esa fuerza sería el producto de la tensión de cortadura, esta tensión de rozamiento, por ese área de contacto.
Abajo en la imagen, en el croquis, la fuerza de rozamiento es directamente M por K, la tensión, por A, que sería la correspondiente sección de contacto. Bueno, si representamos esta fuerza de rozamiento en función de la fuerza normal, veremos que es independiente, es constante, y hemos especialmente tenido cuidado en el gráfico para que esa recta horizontal comience a partir de un cierto valor de la fuerza normal. Esto es así porque esta fuerza de rozamiento, este modelo de rozamiento, tiene sentido para cargas elevadas de rozamiento, que es precisamente lo que sucede en los casos de procesos de conformado por deformación plástica, donde las cargas normales van a ser muy elevadas. Tiene otra ventaja. Cuando se plantean modelos de análisis de los procesos con el método anterior, normalmente la solución requiere de una cierta iteración hasta encontrar el valor adecuado de esa fuerza de rozamiento, porque va variando la fuerza normal en cada solución que se va obteniendo. Por el contrario, en este rozamiento semiadherente, como veremos en la tercera sesión sobre análisis de estos procesos, esta K es constante, esta M es constante y evitamos todo ese proceso iterativo para encontrar soluciones con los modelos propuestos. Bueno, esta sería la visión de dos métodos. Uno ya conocido, el método de Coulomb, y otro, este nuevo método de rozamiento de tipo semiadherente. Una interpretación también de este modelo de rozamiento semiadherente, como aparece esa tensión de cortadura del material afectada del parámetro M, que añadamos que solo varía entre 0 y 1, habitualmente vamos a estar en valores entre 0,3 y 0,8, siempre por debajo de 1. Es que esa tensión de rozamiento es consecuencia de la cizalladura en el propio material de un porcentaje de su superficie de contacto. Es como si estuvieran intermetidos los piquitos del material frente a los piquitos de rugosidad, digámoslo así coloquialmente, del utillaje, y al desplazar se está produciendo una cizalladura de una fracción de esa superficie de contacto. Vistos los dos modelos presentados y visto el rango de aplicación de cada uno de ellos, se puede pensar que habría una solución general en función de esa carga normal. Tenemos en el rango inferior, en el rango de cargas normales pequeñas, el coeficiente de tipo Coulomb, el rozamiento débil, en el que aparecería ese primer tramo que vemos a la izquierda en el gráfico de la imagen. Tendríamos para elevadas cargas normales una línea prácticamente horizontal que correspondería a ese tramo que tenemos a la derecha. Y en la zona intermedia se puede plantear que habría una transición, una cierta línea de continuidad que nos une el primer modelo con el segundo. Esta sería una visión general de cómo varía esa fuerza de rozamiento en función de la carga normal entre el cuerpo y la superficie que estamos analizando. Teniendo ahora esta representación global del rozamiento, cabe plantear qué sucedería si aplicáramos el modelo de Coulomb, ese modelo clásico, a una situación en que tenemos una carga, no la vamos a poner muy elevada, pero pongamos un cierto rango, supongamos donde indica la flecha en la imagen.
Bueno, el modelo de Coulomb lo único que necesitamos es tener esa recta inclinada con una tangente mu y donde intersecciona con la recta vertical es donde tendríamos la situación de la fuerza de rozamiento. Observen cómo para una pequeña desviación a rangos mayores de fuerza normal, lo que predice el modelo de Coulomb es una fuerza mucho mayor que la que tenemos establecida en el modelo semiadherente. Por eso, cuando se habla de rozamiento débil, se refiere, como ya hemos dicho, a un rozamiento válido para cargas normales pequeñas, porque si no, lo que hace es darnos unas fuerzas de rozamiento enormes. Disponiendo ya de formas de incorporar el rozamiento en los modelos, vamos a progresar con ellos mediante el que se conoce como análisis local de tensiones. Es algo que han hecho seguro en muchas otras disciplinas a lo largo de la carrera y que consiste en coger un elemento diferencial y establecer un equilibrio de fuerzas. En nuestro caso vamos a mantener el mismo tipo de proceso, una forja libre entre estampas planas. Imaginen esa pletina que inicialmente tenía un ancho B sub 0 y una altura H sub 0 y luego una enorme profundidad, digo enorme para considerar que estamos en condiciones de deformación plana, digamos que es L mayúscula sub 0. Esta pletina que tenemos entre los platos planos del utillaje en la prensa, vamos a considerar un sistema de referencia, unos ejes centrados en los ejes de simetría de la sección de esta pletina, un eje X horizontal y un eje Y vertical, y vamos a considerar también un elemento diferencial en una posición genérica respecto del eje X, que tiene un espesor diferencial de X, y sobre el que actúan una serie de tensiones. La propia prensa, a través de los platos del utillaje, va a ejercer una presión, o si quieren, una tensión, que vamos a denominar Q, sobre la superficie de este elemento diferencial, y en este modelo vamos todavía a mantener el tipo de rozamiento Coulomb para considerar los fenómenos correspondientes. Así, si esta carga normal es Q, la tensión de rozamiento que se produce es mu por Q. Observen que esto pasa tanto en la superficie superior como en la inferior de este elemento diferencial. Por otro lado, tendremos que en la superficie de la izquierda habrá una tensión según el eje X, sigma sub X, y en la otra superficie, en la de la derecha, según lo ven en la imagen, habrá una tensión sigma sub X más un diferencial de tensión debido a todos los fenómenos de deformación que estamos, a todas las cargas que estamos considerando. Observen un detalle importante. En este caso son conocidas las direcciones y sentido de la fuerza de rozamiento. Estamos en una situación genérica de ancho B y altura H, y al comprimir lo que está pasando es que el material se desplaza hacia el exterior. La fuerza de rozamiento se opone a este movimiento y por lo tanto el sentido es negativo respecto del eje X para esas cargas por unidad de superficie mu por Q. Teniendo establecido nuestro elemento diferencial genérico, lo que se procede es a establecer las ecuaciones de equilibrio horizontal de fuerzas. En este caso nos va a quedar una expresión como esta,
que viene de considerar que en el lado de la derecha de la imagen, en ese elemento diferencial, actúa una tensión sigma x más diferencial de sigma x sobre un área que es h por unidad de profundidad. Recordemos que siempre estamos trabajando por unidad de profundidad, como si hubiera un h por 1 en todos los casos y luego ya se multiplicará por la profundidad real cuando corresponda. Esa sería la fuerza que actúa en esa superficie lateral hacia la derecha, de ahí el signo positivo. En el lado de la izquierda del elemento diferencial tendremos una tensión sigma x, de nuevo por h por 1, en sentido negativo. Y luego tenemos en las dos superficies, inferior y superior, la fuerza debida al rozamiento, y aquí ahora hay que incorporar el hecho de que esa fuerza normal por unidad de superficie que se ejerce sobre el material no es constante, sino que vamos a suponer que depende de la posición en X en la que se encuentre el elemento diferencial. De esta forma, y como ya hemos comentado de que el sentido era conocido por la geometría del proceso, aparecerá un menos dos veces porque aplica arriba y abajo, mu por q, repetimos que dependiendo de x, q de x, por la superficie en la que actúa, que es el diferencial de x, el ancho de este elemento diferencial. Y todo esto tiene que ser igual a 0. A poco que operemos, ese sigma sub x por h positivo y negativo desaparece y reorganizando un poco la ecuación nos queda esta expresión. Aquí surge un pequeño contratiempo y es que tenemos sigma x, que dependerá claramente de x, tenemos x y tenemos q de x. Por lo tanto, necesitamos alguna ecuación más para poder resolver este problema. La expresión de la que disponemos para solventar esta contingencia es el criterio de plastificación. Estamos trabajando en condiciones de deformación plana, hemos decidido que el criterio que mejor se adapta a nuestros materiales es el criterio de von Mises y su expresión en esta situación es sencillamente la que aparece en pantalla, la mayor tensión principal menos la menor igual a esa S mayúscula, tensión de fluencia en un ensayo de deformación plana. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es incorporar un par de hipótesis simplificativas que realmente son, si quieren, expresemos casi aberrantes con respecto a lo que conocemos de los campos de tensiones en resistencia de materiales. Y la cuestión es que vamos a suponer que la tensión principal mayor tiene la dirección del eje X. Hasta aquí podría ser admisible porque si nos vamos al extremo de nuestra pletina, al extremo de la derecha por ejemplo, no hay ninguna tensión ni normal ni de cortadura y por lo tanto ahí sería razonable que fuera así. El problema es cuando decimos que la otra dirección principal va a ser la dirección del eje Y, porque justamente en los planos de contacto de la estampa con nuestro material tenemos una tensión de rozamiento, en definitiva, una tensión cortante. Y por lo tanto, no podemos pensar que eso sea un plano que nos indique direcciones principales de tensiones. No obstante, el complicar toda la elaboración del modelo para que esto se tenga en cuenta complicaría enormemente y estamos buscando un orden de magnitud. Por lo tanto, vamos a mantener esta, vuelvo a llamarla aberración, siendo conscientes de ello y siendo conscientes de que además estamos suponiendo que lo que son planos antes de la deformación van a permanecer como planos después de la deformación. Es decir, no se va a producir ese abarrilamiento que veíamos en una situación de conformado general. Dicho esto, podemos aplicar y nos quedaría directamente
que la tensión sigma sub x menos, y ahora como el sentido de esa presión normal por unidad de superficie, esa fuerza normal por unidad de superficie, esa presión, o esa tensión de compresión Q de x es el contrario a la definición de la sigma sub 3, pues aparece ese otro signo menos. Y esto será igual a la tensión de fluencia del material, que recordemos que estamos trabajando con un modelo rigidoplástico perfecto. Bueno, ahora podríamos plantear la siguiente situación. Vamos a diferenciar esta expresión en la dirección X. Y en esa dirección lo que va a suceder es que no va a cambiar la deformación. Por lo tanto, la S permanecerá constante. No, otra manera de verlo sería diciendo que el material es rígido plástico perfecto y que S es constante, pero el razonamiento anterior nos permite trabajar con materiales que no sean rígidos plásticos perfectos para hacer la aproximación que estamos haciendo. Ahora, al diferenciar y ya reordenando a un lado y a otro de la igualdad, lo que nos va a quedar es que el diferencial de sigma x es menos el diferencial de Q de x. Introduciendo esto en la expresión que tenemos arriba, nos queda una ecuación muy sencillita, una ecuación diferencial muy sencillita, de variables separadas que procederemos rápidamente a integrar. Directamente, la integral de esta ecuación es el logaritmo neperiano de la Q de x igual a menos 2 mu partido por h por x más una constante de integración. Para establecer el valor de esta constante de integración, vamos a fijarnos en lo que sucede al extremo derecho de nuestra pletina, en el borde libre. En esta situación tenemos que cuando x es b medios, la mitad del ancho de la pletina, la tensión sigma sub x es 0 por ser un borde libre. Si esto lo incorporamos dentro de esa aproximación que realizamos hace un momento en el criterio de plastificación, lo que nos queda es que el valor de Q al extremo, justo en x igual a b medios, es la tensión de fluencia en un ensayo de deformación plana, la S característica del material. Esto significa que la constante tiene ese valor, y si esto lo incorporamos a la ecuación que hemos resuelto, nos queda algo de este estilo, que ordenado adecuadamente da como resultado esta expresión. En esta expresión hemos dividido la Q de x por la S para adimensionalizar, porque la expresión de la derecha de la igualdad va a ser común para cualquier material rígido plástico perfecto. Esa forma va a ser igual para cualquier material. Luego, multiplicando por su correspondiente tensión de fluencia, corresponderá a cada uno de ellos, pero la forma es igual. Conviene aquí hacer notar que el proceso para llegar a tener la fuerza y la energía con este método de análisis pasa por un momento previo, que es precisamente obtener la distribución de la presión o de la fuerza por unidad de superficie que realizamos entre la estampa y el material. Y es justo lo primero que acabamos de hacer. Esta variación de la presión sobre el material tiene un aspecto similar al que se recoge en la imagen, en cuyo extremo el valor es S, como ya hemos visto al establecer las condiciones de contorno, y como hacia el interior, hacia la mitad de esta pletina, va aumentando.